Saludos, bendiciones a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Aquí estamos, tu iglesia, tu casa de restauración familiar, en un domingo más adorando al Rey de Reyes. Así que nos preparamos a adorar al Señor y más adelante a recibir una tremenda palabra que será de bendición para nuestras vidas. Con ustedes, Full Presence. Vamos a ponernos en pie. Vamos a continuar la adoración a nuestro Señor. Porque ¿cuántos saben que Cristo vive dentro de ti? Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Aplaudan hoy, pueblos todos.
Qué lindo es el Señor. Qué lindo la iglesia de Jesucristo. Los jóvenes no bajan, los jóvenes se van a quedar acá escuchando a su pastora predicar. Así que dieron un grito de júbilo, eso es, muy bien. Así que vamos a estar acá compartiendo la palabra. Un tiempo lindo, ¿verdad? En la casa del Señor con nuestra iglesia, gente que amamos. El pastor estaba predicando en la iglesia con cuerdas de amor, así que fue invitado a llevar allá a compartir la palabra y entonces pues él me pidió que yo estuviera aquí con ustedes un ratito. ¿Qué les parece? Y entonces pues rápido le inventó que si yo llevo una palabra para Cuba y entonces que pues la palabra para Cuba era para Cuba, la palabra para... Hice ahí como que un arreglito y le añadí un poquito de acuerdo a lo que el Señor quería para nosotros en este día. Así que vamos a estar predicando acerca de que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así es el título de esta prédica, ¿verdad? Es vivir para Cristo, pero ¿qué tal si decimos ya no vivo yo? Dígalo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora mire que está a su derecha y dígaselo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y al que está a su izquierda, pero con convicción, ya no vivo yo. Pero mire, pero con estilo. Ya no vivo yo, o sea, díselo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Así que vivir para Cristo, yo los alboroto, Dios mío, qué maestra más alborotosa. Vivir para Cristo debe de ser la meta de todo cristiano. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Y cristianos, ¿quiénes somos? Todos los que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Como el Salvador de nuestra vida. Alcanzar la salvación a través de Cristo es solo el comienzo de lo que Dios quiere, ¿verdad? Para con nuestra vida, para llevarnos a la reconciliación con el Padre. Sabes que antes de Cristo, pues estábamos separados a consecuencia de Adán y Eva, del pecado, pero a través de Cristo somos entonces reconciliados con el Padre. Y es la manera, ¿verdad?, de Dios por vernos a llevar a ese origen. Y para nosotros los cristianos, yo no sé, para ti, yo llevo ya 18 años sirviéndole al Señor, pero cuando me convertí tuve un poco de dificultad. Yo creo, ¿verdad?, que cuando llegamos así, de eso de vivir para Cristo, como que eso no es tan fácil. Diga con la boca un mamey. ¿Verdad que sí? Porque dijo vivir para Cristo y eso es lo que se supone que lleguemos. Pero se nos hace un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Hay unas dificultades que encontramos en el camino que las vamos a ver ya mismito. Y queremos agradarle a Dios. ¿Quién quiere agradarle al Señor? Amén. Y muchas veces nos sentimos tan culpables, pues porque no agradamos al Señor porque nosotros sabemos. A veces decimos que si el diablo esto, que si aquello lo otro, pero nosotros sabemos lo que agrada y lo que no agrada al Señor. Y nos mantenemos en nuestra vida cristiana en una lucha de querer agradarle al Señor. Yo creo que sí, que eso es lo que nace en el corazón de cada uno de nosotros. Independientemente que lo hagamos o no, yo sé que en el corazón eso está ahí. ¿Ok? Y pareciera como que es una empresa tan difícil, algo tan difícil de alcanzar, que estuviera solamente reservada para aquellos grandes de la Biblia, como un Abraham, como un Moisés, como un David, ¿verdad? Como un José. Pensamos que solamente para ellos es ese asunto de alcanzar esa madurez espiritual, diga madurez espiritual, que estamos llamados a vivir. Vamos entonces a la Biblia y en Gálatas 2:20 estará nuestro versículo. Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Estamos hablando nosotros. Mi antiguo yo, lo que yo era, fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó a sí mismo. Y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Este es el apóstol Pablo, que las cartas paulinas son es algo tan exquisito, ¿verdad? Usted quiere madurez espiritual y no sabe cómo, léase las cartas de Pablo. Un hombre pecador que vivía bajo las leyes, ¿verdad? La ley
pero igualmente un hombre que iba en contra del cristianismo y de los cristianos y que los asesinaba, los perseguía, un hombre cruel que trató de paralizar el movimiento evangelístico, el movimiento, ¿verdad?, del evangelio, persiguiendo y matando a los cristianos. ¿Cómo él logra alcanzar, una vez Cristo llega a su vida, esa madurez espiritual y que nos deja plasmado a través de la Biblia en cada una de sus cartas? Porque él comenzó a establecer iglesias, ¿verdad? Ese era su llamado. Lo que significa que la iglesia que estaba viniendo al conocimiento de Cristo necesitaba de esa palabra para poder adquirir esa madurez espiritual. Y Pablo es exquisito, ¿verdad?, a través de todas las cartas, de sus cartas, cómo pudo establecer, cómo pudo llevar a la iglesia, cómo pudo implantar en la comunidad cristiana esa palabra para que pudieran alcanzar eso que Dios quería en sus vidas. Pero ciertamente hay un conflicto entre la carne cuando llegamos a Cristo, que es el hombre natural, y el espíritu, que es el hombre espiritual. Entonces nos encontramos como con esa disyuntiva, porque traigo, ¿verdad?, esa parte natural que traigo como ser humano. Ahora bien, ¿qué necesitamos para que lleguemos a alcanzar lo que dice Pablo en la Escritura? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Has reflexionado sobre eso? ¿Qué necesito? Necesitamos alcanzar la madurez espiritual que estamos llamados a adquirir. Después de la salvación, cada cristiano comienza un proceso de crecimiento espiritual. Yo no puedo decir que me convertí hace 18 años y 18 años después yo estoy en el mismo lugar. Espiritualmente hablando, no debe de ocurrir. Pero lamentablemente puede darse el caso que eso ocurra. Y eso resultaría nefasto para nosotros. ¿Saben lo que es nefasto? A ver, ¿quién me puede decir un sinónimo para la palabra nefasto? Malo, terrible, devastador. O sea, no alcanzar madurez espiritual para uno que es cristiano debe de ser devastador, malo, ¿verdad? Nefasto. Eso es un proceso continuo que nunca va a terminar. Los procesos es eso. Hoy es una cosa, mañana es otra. Por eso vemos personas que crecemos en un área, pero todavía falta un poquito. Pero ya eso el Señor lo resolvió. Ya en eso estamos a ley con Él, ¿verdad? La madurez espiritual incluye entrar a un conocimiento de Dios a través de la palabra. Usted no adquiere madurez espiritual si no viene el conocimiento de Dios en la palabra, leer la Biblia. Madurez espiritual incluye la renovación y la transformación de nuestra mente. Te estoy haciendo más o menos como que un resumen de lo que, ¿verdad?, se supone que alcancemos. La madurez espiritual sugiere en el cristiano unos signos en nuestro caminar que reflejan obediencia y entrega. Sugiere también tomar la decisión de vivir desde el punto de vista de Dios en vez de vivir desde el punto de vista mío, de mi aspecto natural. Ahora bien, en el liderato y en la pastoral tenemos un gran desafío. Cuando queremos llevar a la iglesia, ayudar a la iglesia a dejar esa vida almática para poder trascender y alcanzar esa madurez espiritual. ¿Y qué es la parte almática? Vamos a ver. Las emociones tienen que ver con la parte almática. Yo soy maestra, así que siempre cuando traigo la palabra me gusta compartir, ¿verdad?, con el pueblo, con la audiencia. Muy bien, la parte almática viene de las emociones. ¿Qué más? La parte almática, es la parte humana, emociones, ahí está la mente, ahí está lo que es nuestra personalidad, ahí está lo que es nuestro carácter, nuestro intelecto. ¿Saben? Nuestra parte almática está influenciada por muchas cosas y es parte de nosotros, eso no lo podemos quitar, está ahí, ¿verdad? Pero es un gran reto porque la lucha entre lo espiritual y lo natural va a existir. Hay una resistencia, diga resistencia, entre esas dos
partes, ¿verdad? Esas dos vertientes para permitirnos llegar a donde queremos llegar. Nosotros somos el conjunto de lo que acabo de mencionar. Somos el conjunto de nuestra parte almática, que incluye las emociones. Somos el conjunto de lo que hemos vivido, de las experiencias. Tenemos una personalidad, tenemos un carácter desarrollado. La personalidad dice quiénes somos, cómo nos comportamos. Por otro lado, el temperamento que tenemos viene en nuestros genes, lo podemos heredar. Por otro lado, nuestras experiencias de vida, cómo nos criaron. Si fuimos rechazados, si fuimos traicionados, si durante nuestra niñez tuvimos quizás a alguien que se supone que me valorara, que me diera seguridad, que me protegiera, y esa persona no cumplió con sus funciones. Eso va a crear un issue en mi parte almática, en mi existencia, que posiblemente cuando tengo un encuentro con Cristo va a haber un conflicto entre uno y el otro. Entonces vivimos la vida llenos quizás de rencor, de enojos, de resentimientos. No nos valoramos. ¿Ok? Aquí yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un aspecto en nuestra vida que posiblemente ha sido influenciado en nuestra parte almática, y que cuando llegamos a Cristo, trascender de ahí a tener una madurez espiritual, hay un choque muy grande con este asunto. Entonces, estamos muy metidos en lo que pensamos, en nuestras maneras de pensar, si somos humanistas. La parte lógica que no podemos entender, no podemos salir de ahí porque razonamos demasiado lógico, ¿ok? Todo lo tratamos de analizar, y en Cristo, si tú analizas mucho, te paralizas. Y todo ese conflicto que traemos, lo traemos a la iglesia, eso lo vemos todos los días nosotros los pastores. Así que somos ese conjunto que traemos a Cristo. Pero sabemos que Cristo tiene el poder para venir, ¿verdad? Y hacernos libres, y que nosotros podamos alcanzar esa vida que Él quiere que vivamos en Él. Que podamos vivir para Él. Que ya yo no viva, sino que Él sea el que vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo tengo que modelar a un Cristo. Yo no puedo decir que Cristo vive en mí, pero a la primera que me pasa algo, sale la vieja criatura, lo que yo era antes. Y tenemos que ir viendo, mire, evalúese, mi hermano, porque usted sabe cuando, usted sabe si en el día de hoy la vieja criatura salió. Esta mañana, en el tránsito, cuando llegaste al parking, el parking que encontraste no era el tuyo, o no encontraste el parking que quería. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionas ante los conflictos de la vida? Filipenses 3, 12, 14. Voy a leer de la Reina Valera. Y habla de que hay que avanzar hacia la meta. Dice, no, este es Pablo hablando también. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y si lo llevamos entonces a nuestra vida espiritual, entonces esto de alcanzar esa madurez es como una carrera, porque dice que hay que llegar a la meta. ¿Ok? Y un buen corredor, ¿qué hace para llegar a la meta? Para llegar triunfante a la meta, ¿qué hace? Se entrena, se prepara, se disciplina. Pues igualmente nuestra vida espiritual es una meta que queremos alcanzar. Igualmente requiere de nosotros una preparación espiritual para eso. Usted no pretenda llegar a la meta que estamos llamados a llegar, ¿ok? Sin tener una preparación, sin tener, ¿verdad? Lo que se necesita para llegar victorioso y alcanzar esa meta. Yo quiero alcanzar la meta.
Ahora, con este versículo te pregunto 4 cosas para que las reflexiones. ¿Qué tienes que dejar atrás? Porque dice que tengo que, ciertamente, olvidando lo que llegó atrás, lo que dejó atrás, ¿verdad? Lo que quedó atrás. ¿Qué tengo que dejar atrás? Que todavía continúo mi vida cristiana, de cuántos años sean, de cuántos meses sean, pero lo sigo arrastrando. Entonces yo te pregunto y reflexiona, ¿qué tienes que dejar atrás? ¿Qué tienes que olvidar? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? ¿Y cuál es el premio que quieres alcanzar? Son 4 buenas preguntas, ¿verdad que sí? Quizás nunca las habías visto de esta manera, pero tienes que preguntártelas. Otro asunto serio para eso de que nos da una cierta dificultad de alcanzar nuestra madurez espiritual es Gálatas 5, 19 al 21, nueva traducción viviente. Las obras de la carne. Les hablé de la parte almática, fue lo primero que dije, ¿verdad que sí? De nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Ahora te voy a hablar de las obras de la carne que también te pueden hacer tropezar, te pueden ser, ¿verdad?, un poco más difícil el asunto de llegar a alcanzar la madurez espiritual. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Lo siguiente: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. No, nosotros no peleamos. Celos, tampoco. Arrebatos de furia. ¿Quién aquí en la iglesia le da arrebatos de furia? Ambición egoísta, no. Discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y eso no es lo que está después de Cristo. Usted no puede pretender estar alejado del reino de Dios. Mire, con esto voy a hacerle una ilustración, se me ocurre. ¿Quién aquí lava ropa? ¿Todos lavamos ropa? Ok. Cuando tú vas a lavar ropa, tú echas la ropa de color con la blanca. No, ¿verdad? Tú separas la ropa blanca y la ropa de color, como uno dice, va en otra tanda. ¿Por qué? Porque se mezcla y te daña, te echa a perder la ropa blanca. Eso es lo mismo que pasa con las obras de la carne. Tú eres la ropa blanca y las obras de la carne es la ropa negra. Si tú echas en la tanda tuya de ropa blanca, que eres tú, la ropa negra, las obras de la carne, te daña, te echas a perder. Así que no vamos a mezclar nuestra vida, lo blanco que Cristo quiere en nosotros, ¿verdad que sí? Esa pureza que Él quiere, con las obras de la carne o con mi vida almática que de alguna manera me va a salpicar y va entonces a ensuciarme, va a echar a perder lo que Cristo quiere sacar de mí. Dale un aplauso a Jesucristo. Yo no he encontrado mejor ilustración que esa. Así que cada vez que eches la ropa a lavar te vas a acordar de esto. Amén, aplícalo. Por eso son las ilustraciones y las aplicaciones, ¿verdad? Ok, ¿qué yo pretendo y qué yo quiero alcanzar y que el cielo quiere alcanzar hoy con ustedes? Con nosotros, porque yo he pasado por todo esto. Vamos a proponernos, voy a decir que levanten las manos, a reordenar nuestras prioridades como cristianos. Tiene que haber un reordenamiento, diga reordenamiento. Lo que significa que si yo tengo que reordenar algo, en un momento estuvo ordenado en el principio, como Dios lo pensó, pero fue desordenado en el camino. Y hoy nosotros tenemos que decidir de una vez y por todas hacer un reordenamiento en nuestra vida como cristianos. Y establecer las prioridades correctas en nuestra vida para que esa madurez espiritual la podamos ver.
Porque es frustrante, para mí me resultaba frustrante. Cuántas veces yo no le decía, esto hay que trabajarlo, Dios mío, esto tengo que trabajarlo, Señor, quítalo de mí. Y eso seguía ahí porque era algo muy fuerte, porque mi parte almática me dominaba demasiado. No necesariamente eran pecados, pero sí mis emociones. Donde yo me colocaba en el reino, Dios me quería, ya me había posicionado y yo me empeñaba a estar fuera de la posición donde Cristo me había puesto. Porque me dominaba, porque me dejaba llevar, porque mis emociones no tenían el dominio propio, que es parte de la madurez espiritual para poder estar en el lugar donde Dios me dijo que yo tenía que estar. Y me limitaba, y eso era frustrante para mí, porque había una palabra sobre mi vida. Te estoy hablando de hace 10 años atrás, comenzando el ministerio. Y había algo en mí que me estaba, cosas que venían, que yo tenía que rechazar, sentimientos de culpa, que no venían para mí, pero no tenía las herramientas, no había encontrado la manera de cómo separar eso, dejarlo a un lado, mantener la ropa blanca a un lado y la ropa negra al otro. Y me limitaba. Y entonces lo que yo quiero que alcancemos hoy, que esto se ha predicado aquí muchas veces, esto es un repetido, pero que de una vez y por todas, a veces digo, ay, yo quisiera ver que se alcanza el nivel donde Dios nos quiere llevar. Y eso no es ego. Por el contrario, el ego tiene que morir cuando nosotros sabemos que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Para qué? Para que su evangelio pueda continuar, para que tú estés preparado para poder promover a Cristo, para poder predicar a Cristo. Hace 11 años atrás yo no estaba preparada. Lo tenía todos los recursos, ya me habían sido dados, pero estaban ahí ocultos. Y no permitía que el Espíritu Santo hiciera la obra en mi vida para poder llegar donde estoy. Y no creo, como dice Pablo, que lo he alcanzado todo. Apenas estoy empezando. La clave de la madurez espiritual es la perseverancia. Diga perseverancia. ¿Perseverancia qué es? Deme un ejemplo, perseverancia para ti, vamos. Perseverancia. Insistir, continuar, es parte de lo que es el proceso. Mantenerte, no quitarte. Y yo he hablado mucho aquí sobre eso. Comenzamos cosas y aquí en el aspecto espiritual comenzamos a caminar en Cristo. Pero si lo hacemos por emoción, cuando viene la tormenta, nos quitamos. Por lo tanto, la perseverancia es un prerequisito, vamos, para alcanzar esa madurez. No importa lo que ocurra, usted no se mueve de donde Dios lo ha colocado. No importa los vientos que sean, no importa si son grandes, si son flojitos, lo que sea que venga a su vida, usted se permanece donde Cristo lo colocó. Perseverancia, coherencia, para hacer aquellas cosas que nos acerquen a Dios. Ahora reflexiona. ¿Qué cosas estás haciendo que tú sabes que no te acercan a Dios? No es juicio. Dije que queríamos un reordenamiento. Eso que te aleja de Dios, le tienes que dar un reordenamiento. Si lo tienes aquí como primera opción, lo tienes que quitar de ahí, porque ahí ¿quién va ahí en la primera opción? Ahí va Cristo. Ahí va lo que Él quiere para tu vida. Ahí va lo que Él establece en la palabra. Así que si tú has organizado, organízate hoy. Dile que está a tu lado, organízate. Ok, lo próximo. Decide conocer a Cristo, porque llegamos a Cristo y le decimos que sí, ese es el primer paso. Pero ¿te has tomado el tiempo de conocerle? Al Cristo de los milagros, al Cristo de la liberación, al Cristo de la cruz, al Cristo de la salvación,
sí le conocemos. Pero yo te voy a presentar hoy al Cristo hombre. Porque sabes que Él era 100% divino, pero 100% hombre. Entonces a veces nos hacemos tanto show y tantas tragedias con nuestras situaciones de vida, con nuestras crisis, y nos hacemos que nos hundimos, nos ahogamos y necesitamos el salvavidas, ¿ok? Y vamos a ver entonces el modelo de Cristo en nuestras vidas, siendo un hombre, porque fíjate que cuando él, antes de comenzar su ministerio, él fue bautizado, y siempre reseño esto porque cuando lo leí en una ocasión no le había prestado atención. Pues sí, lo bautizaron, vino el Espíritu Santo como, ¿verdad?, una paloma y descendió sobre. Pero cuando tú te pones a pensar, él siendo Dios en él necesitó el Espíritu Santo. Ahora, después que el Espíritu Santo vino a él en ese bautismo, ¿dónde lo llevó el Espíritu? ¿Y qué pasó en el desierto? Fue tentado. ¿Quiénes de nosotros somos tentados? Todos los días. ¿Y quién vive en nosotros? Y Cristo, allí Jesús en el desierto, sucumbió a la tentación, venció. ¿Y por qué nosotros no podemos vencer? Porque es que la tentación es porque soy débil. Mira, si tienes el Espíritu Santo contigo, acuérdate de Jesús, cómo Él lo pudo hacer. Hay que vencer. Amén. Desconocemos muchos detalles y aspectos de la vida de Jesús. Yo por lo menos de su niñez, la Biblia pues no reseña muchísimo, ¿verdad? A menos que nos metamos a un poco más de investigación por los estudiosos. Pero básicamente la Biblia, ¿verdad?, tenemos plasmado la vida de Cristo, que nos hace un modelo excelente. Pero desde su niñez, y voy a esto pues porque no sabemos de su personalidad, pero yo pienso que Cristo, igual que nosotros, estuvo expuesto a la crisis. Imagínate en el vientre de su madre, sabiendo su madre que la perseguían. No me digas tú, porque fue perseguido, que Cristo no recibió de alguna manera una influencia por los nervios y las emociones de su madre. Pero eso no invalidó a Cristo. Eso no creó en él la crisis para impedir que el propósito en él se cumpliera. Así que vamos a conocer un poquito de la personalidad de Cristo. ¿Quién es ese que vive en nosotros? Él vivió como hombre en la tierra y eso lo capacitó para establecer empatía con el ser humano. ¿Y qué es establecer empatía? Establecer empatía, vamos a ver, habla. Ponerse en los zapatos del otro. O sea, que la crisis tuya, Él las va a poder entender porque Él vivió como hombre, ¿cierto? Las tentaciones tuyas, Él sabe que las ibas a tener porque Él fue tentado. Juan nos quiere, en el libro de Juan, ¿verdad?, nos quiere hacer notar que la naturaleza humana de Jesús es real. Y es interesante porque en el Evangelio de Juan, donde tanto se resalta la parte divina de Jesús, Él menciona de Jesús sus reacciones humanas, como por ejemplo que tuvo hambre, que lloró, que se turbó ante la inminencia de la cruz, que su espíritu se conmovió. Son emociones que nosotros sentimos también. Ante la traición de uno de sus apóstoles, que tuvo sed en la cruz. Igual que nosotros, Jesús tenía propósitos. ¿Quién cree que de verdad tiene propósitos en la vida? Vamos, levante la mano el que crea que tiene propósitos. Amén, 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 amén. Los tenemos. Lo único que el propósito de nosotros no es dar la vida por nadie para que se salve. Ya eso está hecho. Ya eso lo hizo, ¿verdad? Nuestros propósitos son diferentes. Nuestro propósito es vivir conforme a la voluntad del Padre. Nuestro propósito es predicar el evangelio para que nadie se pierda. Nuestro propósito es declarar la apertura de las cárceles. Nuestro propósito es destruir fortalezas. Nuestro propósito es levantar. Nuestro propósito es establecer. Nuestro propósito es vivir para Cristo. Nuestro propósito es morir para que Él pueda vivir en mí. Ahora piensa en esto. Él usó, Cristo, cada instante de su vida y cada palabra que dijo para el destino de la humanidad.
Lo vemos plasmado en la palabra cuando conocemos a Cristo. Desde la salvación, la libertad, establecer el evangelio, dejar una iglesia, dejar unos discípulos. Él se ocupó de todo eso. Él dividió en dos la historia y cambió el mundo con su manera de manejar sus emociones. Pudo cambiar el mundo con eso. Imagínate en el momento de estar allí en el Getsemaní, que dijera que no. En el momento de ir camino a la cruz, que dijera que no. Él pudo manejar sus emociones para que el propósito se cumpliera. Y nosotros tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que someter nuestras emociones a la obra del Espíritu Santo en nosotros para que sus propósitos se cumplan. El arquitecto del amor, que es Cristo, nos lleva a derribar las barreras del intelecto. Para Él el intelecto, eso lo derriba, lo que tú pienses, como tú pienses, que es necesario el intelecto natural, ¿verdad? Que tenemos nuestra inteligencia. Pero para Él sobrepasa esas barreras del intelecto. Lo que te hace pensar que Él no es, para Él eso es nada. Los paradigmas, los dogmas, las costumbres y la lógica, para que podamos vivir el hecho de que como Él venció, nosotros también podemos vencer. Que como Él venció, nosotros también podemos vencer. Que como Él venció, nosotros también podemos vencer. Él salió triunfante ante todas las adversidades, incluyendo su propia muerte. ¿Venció o no venció? ¿Triunfó o no triunfó? Y era hombre y tenía su propia personalidad, un carácter desarrollado, una historia de vida. Venció, ¿verdad que sí? Nos dio cátedra, eso es Jesús, de cómo se enfrentaban sus situaciones al diario vivir. Jesús enfrentó situaciones y conflictos complejos en su vida. Te voy a decir algunos de ellos y más o menos tú le haces una marquita si tú te has encontrado con eso. La tentación, y lo venció. La persecución, la traición, el desprecio, el acoso, el maltrato, la desilusión, fue subestimado, la mofa y la burla. Si tú te sientes que a ti te ha pasado algo, la muerte fue vencida por Él. Dice la palabra que fue experimentado en quebranto. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Al Cristo que vive en nosotros lo rodearon circunstancias que fueron intrigantes, negativas y adversas, igual como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Situaciones adversas, intrigantes, cosas que nos marcan, que nos duelen, las vivió Él también. Y si Él venció, ¿por qué nosotros no podemos vencer? Ahora bien, ¿qué hacía Él ante la crisis? Nosotros tenemos una crisis, me traicionaron y formamos el baile del año. Ya a mí me traicionan, ya yo aprendí, ya yo crecí. Esa madurez espiritual ya el Espíritu Santo me ayuda a alcanzarla. Porque no es que no provoque dolor, pero ¿qué yo hago con esa crisis? ¿La cargo? ¿La llevo por ahí como una cruz? ¿Invalidando lo que Cristo quiere hacer en mi vida? Él sabía crear una atmósfera de paz y de bienestar, donde pudo quizás levantar un alboroto, una queja, una pelea. Él lo que hacía que creaba una atmósfera de paz. Y nosotros como cristianos maduros tenemos que ser cambiadores de atmósfera. Provocar que cuando nosotros lleguemos donde haya pelea, llegue la paz. Donde haya discordia, llegue la unidad. Pero si yo no he madurado espiritualmente, yo no cargo eso, yo no lo tengo, ¿cómo yo lo voy a dar? Cristo lo ofrecía porque Él lo cargaba, porque Él estaba claro de quién Él era y a lo que Él vino. Quién era su Padre. Y ese mismo Padre es nuestro Padre.
Entonces, ¿por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Qué nos pasa que no alcanzamos esa madurez espiritual que estamos llamados a alcanzar? Y esto no depende de que llevo 20 años en el Evangelio. La madurez espiritual no se define por los años que lleves en el Evangelio. La madurez espiritual lo define lo que vives y cómo vives el Evangelio. Porque yo me he tropezado con personas de 25, de 30 años en el Evangelio que cuando hacen cosas yo digo, ay Cristo, lo que me ha pasado, pero la vida espiritual ha estado estancada. Porque se ha permitido que la parte almática, las obras de la carne, sea lo que nos domine. ¿Qué es lo que va a determinar tu vida espiritual? El reflejo de tu vida espiritual es cómo vivas el Evangelio. Cuando miramos los evangelios podemos ver que todo iba en contra de Cristo. ¿Y qué hacía Él? Él se mantenía ecuánime y siempre respondía a los desafíos de forma asertiva. Los desafíos en nuestra vida, ¿cómo nos estamos enfrentando? Nos ahogamos en el vaso de agua, claudicamos, nos enfriamos, reclamamos a Dios, lloramos, pataleamos, dejamos de venir a la iglesia, buscamos culpables donde quiera. Ya yo soy culpable siempre, ¿no? La pastora y el pastor siempre tenemos la culpa. No hay problema con eso. ¿Cómo no vivir como Él vivió? Tú sabes que a veces yo me preguntaba eso, Señor, porque yo quiero alcanzar, ok, en vez de venir, ay, me traicionaron, ay, ¿qué dijeron de mí? Ay, que ya mi relación con Él era diferente. Yo me acercaba a Él y yo le preguntaba, ¿cómo tú lo hiciste? Enséñame. Porque mientras yo estoy pataleteando y protestando y protestando y protestando, no puedo escuchar su voz. No puedo ver su modelo. Entonces ya lo que decía era, ok, enséñame. Cuando hay algo que yo sé que necesito, enséñame cómo tú lo hiciste. Y yo me cojo de la mano con Él. Yo tengo mis citas con Él. Nos tomamos un café. ¿Quién se ha tomado un café con Jesús? ¿Quién ha cocinado con Jesús en la cocina? ¿Quién se ha ido de paseo, se ha sentado en el patio y ha tenido a Jesús ahí al lado enseñándole y hablándole? No para darle quejas, mire, dile que esté a tu lado, no le des quejas. Pregúntale cómo llegar. Pregúntale cómo lo hiciste, enséñame. Quiero vivir para ti. Quiero que vivas en mí. Así aprovechamos el tiempo. ¿Cómo era su personalidad? Todos tenemos una personalidad. Vamos a ver quiénes pueden identificar y decir, mira, yo soy así. Era centrada en la sensibilidad. Era un hombre compasivo. Donde quiera que llevaba, él suplía una necesidad. No tenía prejuicios. Estaba el leproso, él no tenía el prejuicio con el leproso. La adúltera, cómo él pudo manejar, ¿verdad?, los pecados de la gente sin señalarlos, sin rechazarlos, sino que con su sensibilidad acercarse y ser de bendición para esas personas. Él era centrado en ser sensible. Pregúntate. La poesía que salía de su interior ministraba amor, seguridad y esperanza. La poesía que sale de nuestros labios habla de amor, habla de proveer seguridad. La poesía que sale de tus labios es esperanza para el que le está escuchando. Eres intrépido y valeroso. Subía hacia Jerusalén muy consciente de lo que en Jerusalén le espera. Intrépido y valeroso, eso es que enfrentaba lo que tuviera que enfrentar sin tener temor. Porque él sabía que había un propósito, que había un Dios que lo estaba respaldando. Así como nosotros lo hacemos. Su agenda era la agenda del Padre. Lo que Dios quería que él hiciera, eso es lo que él hacía. Ahora, ¿cuál es tu agenda? ¿Es la del Padre o es la tuya? Tenemos una agenda diaria de trabajo de nuestra vida diaria. No me refiero a esa agenda de tu caminar en Él.
¿Tienes la agenda del Padre o tienes tu propia agenda? Lo único que le interesa ver a cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué es lo único que te interesa cumplir? ¿La voluntad del Padre o tu propia voluntad? Y de esa voluntad nada ni nadie le pudo apartar. Por eso no se dio a la tentación ni del mismo diablo, ni a la tentación cuando era persuadido por Pedro para que renunciara al propósito. Jesús no despreciaba nada, lo amaba todo. ¿Lo amamos todo? Y ama a todos y a cada uno con un amor muy personal e inconfundible. Así es como nosotros amamos. Recuerda que el propósito es llegar a hacer un ¿qué? Reordenamiento de nuestras prioridades. Y te estoy presentando al Cristo hombre, al que pudo vencer, aún con las mismas crisis que nosotros pasamos. Porque te las mencioné todas. Ninguna es diferente a lo que un ser humano puede pasar. Pero ¿cómo él pudo vencer? Ya que fuimos crucificados juntamente con Cristo, ya la obra redentora fue hecha. Ya ganamos. Diga, ya ganamos. Y fíjate, el otro día así orando, porque dice, fui juntamente crucificado con él. Ya nosotros estuvimos en la cruz, ya eso pasó hace 2019 años. Pero eso, cuando ocurrió realmente, yo estuve allí con él. Porque en el corazón de Cristo yo estaba. O sea, yo fui de verdad literalmente crucificada juntamente con él. Yo no sé si tú lo puedes entender así, pero él cuando iba camino al Gólgota me estaba llevando a mí también. Por eso yo fui crucificada allí. Mis pecados fueron quedados allí juntamente con él. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Todo esto que te he mencionado. Necesitamos un ayudador y se llama Espíritu Santo. Te dije que él lo necesito, ¿verdad? Ok. Y el Espíritu Santo es una persona. Pero yo creo que como esa persona no la vemos, a veces se nos dificulta. Esto es una reflexión que hago yo. No estoy diciendo que le pasa a nadie, ¿verdad? Esto es una percepción que yo tengo. Y por eso es que se nos hace tan cuesta arriba el camino de alcanzar esa madurez espiritual. Primera de Corintios 2, 9 al 12. La ayuda del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Tú quieres saber de Dios? Es el Espíritu Santo que nos va a mostrar sus secretos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No es el del mundo. ¿El de quién? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted entiende ese versículo que parece un poco como, ¿verdad? Mucha palabra, no porque el espíritu del hombre, no porque el espíritu de Dios. Cuando usted entienda eso, usted va a llegar. Va a comenzar. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de enseñarle los secretos de Dios y dirigirle a usted a alcanzar esa madurez que usted necesita. ¿Cómo manejar mis emociones? ¿Cómo manejar mis crisis? Mis emociones no pueden estar por encima del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Se tiene que someter a lo que el Espíritu Santo hace conmigo. Trabaja en mi conciencia. Estamos llamados a ser transformados, a ser cambiados a una nueva imagen. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a los que nos ha sido quitado el velo, ¿a quién fue quitado el velo?
A todos los que ya dijeron a Cristo, sí, te acepto, a esos le fue quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que significa que dijimos que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya no vivo yo, ¿verdad? ¿Quién va a vivir? Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo lo podemos alcanzar y podemos vencer como Jesucristo venció. Amén. Vaya haciendo la marca que tengo que cambiar. ¿Qué ropita de color estoy echando en la ropa blanca? Que está ensuciando, que está echando a perder la ropa blanca. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Nos está hablando Pablo, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién nos transforma? En personas nuevas. Al cambiarnos, ¿qué? Nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando maduramos espiritualmente, usted no quiere ni siquiera conformarse al mundo. Ese crecimiento te va a llevar a ti a no desear, a no intentar siquiera regresar a lo que dejaste. La madurez espiritual también te ayuda a lograr la madurez emocional. Comienzas a tomar buenas decisiones y comienzas a relacionarte apropiadamente y en armonía con los demás. ¿Cuántos de nuestros grandes problemas existenciales no son nuestras relaciones con los que están a nuestro alrededor? Los padres con los hijos con los padres, los hermanos con hermanos, el esposo y la esposa, el hermano con el otro, el vecino y el otro, el compañero de trabajo. ¿Cuántas situaciones nosotros no traemos? Porque somos tan inmaduros que no tenemos la capacidad o no hemos querido aprender la capacidad de manejarlas de la manera correcta. Y más si somos cristianos, se supone, ¿verdad?, que Cristo camine con nosotros. Acuérdate que si Él lo pudo manejar, ¿cómo tú lo vas a hacer? Si Cristo vive en ti, tienes todo el potencial. Yo lo puedo dar por hecho. Yo puedo decir, mira, póngame mi cabeza aquí y traigan la guillotina. Cristo nos dio todo lo que necesitamos para poder vencer. Cristo nos dio, no sé, pero yo hubiese hecho una fiesta. Ya estuvo bueno ese aplauso, muy bien. Cuando adquieres la madurez espiritual, puedes ejercer el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánta gente por ahí está haciendo el mal pudiendo hacer el bien? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia hacemos el mal pudiendo hacer el bien? Porque todavía nos domina la carne, nos dominan nuestras emociones, nos dominan nuestros dolores, lo que no hemos sanado. ¿Te hicieron daño? Pues mira, ojo por ojo y diente por diente. Pues ya aquí no funciona de esa manera. Los cristianos estamos capacitados para vencer, para vivir esa vida de victoria que decimos vida de victoria. Eso es verdad, pero muchas veces decimos vida de victoria de la boca para afuera. Porque vida de victoria, pero vivimos derrotados. No estamos no somos llamados a vivir derrotados. Y si usted todavía está en Cristo y todavía hay obras de la carne en usted no está viviendo en victoria. No te quiero frustrar. Es más, te voy a frustrar. Vivir en obra de la carne te frustro. No estás alcanzando lo que Dios quiere. Si estás todavía en pecado, no estás viviendo en victoria. Pero no vives en victoria no porque Dios no te la quiera dar. Es una decisión muy personal, es el libre albedrío. Tú decides cómo tú quieres vivir. Mientras maduras espiritualmente se desarrolla el fruto del Espíritu.
Mientras maduras espiritualmente, conoces la voz de Dios. Nos libramos de las normas y de los principios mundanos y nos conformamos a los principios revelados en la palabra de Dios. Yo no sé, pero esto es como con un buen manual, ¿verdad? Para vivir una vida victoriosa. El Espíritu Santo dice en Juan que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y en Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Es una garantía de que Él nos compró y de que adquiriendo esa madurez espiritual, me están mirando como que, ok, pastora, vas a adquirir eso que Él dijo que es tuyo. Mire, cuando yo digo que es tuyo, yo no estoy pensando en la cuenta de banco. Si usted está pensando en la cuenta de banco, pues qué bueno, me hace un chequecito después, no estoy pensando en eso. No estoy pensando en la casa grandota, ni los 4 carros, ni las 3 motoras, ni las cadenas, ni las prendas, ni las carteras. Yo no estoy pensando en nada de eso. Que el que las tenga, qué bueno. Cuando yo hablo de esto, yo estoy hablando en la eternidad. Yo hablo de lo grande de Dios. Yo hablo de los milagros de Dios. Yo hablo de la gloria de Dios en mi vida. Porque eso es nada al lado de lo que Él tiene para mí. Entonces pensamos que estar victorioso y que alcanzar eso es lo que tenemos en esto. No se trata de eso. Recuerden que es espiritual. Dije madurez espiritual. Pero qué bueno por los que tengan carteras buenas, por los que tengan perfumes buenos, los que tengan 2 o 3 carros, 4 motoras. Eso no es problema tampoco. ¿Está bien? Siempre y cuando cumpla con las enseñanzas de Pastor Pablo aquí. Tenga todo eso, pero cumpla con las enseñanzas. El Espíritu Santo, ya estamos terminando, revela la verdad. El Espíritu Santo, estoy hablándote de lo que el Espíritu Santo hace, ¿ok? Revela a nuestra mente todo consejo, remueve obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras. Adoración, puede subir. El Espíritu Santo nos da los dones del Espíritu, nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Mire cómo no vamos a vivir en victoria si te lo estoy diciendo. Pero si tú le haces mirar para el lado al Espíritu Santo y tú no le escuchas, bueno, esos son otros 20 pesos. El Espíritu Santo actúa en la mente a través de la conciencia. Es ahí donde podemos ser personas nuevas, transformadas y renovadas. Es ahí donde nuestro carácter es refinado. Atienda. Nuestro carácter tiene que ser refinado. Nuestra vida tiene que ser refinada. Donde nuestras emociones tienen que sujetarse. No es que deban, es que tienen que sujetarse al Espíritu Santo de Dios. Y esto no ocurre por arte de magia, como una varita mágica. No ocurre de esa manera. Yo por lo menos no he visto a nadie que lo ocurra de esa manera, ¿verdad? Esto ocurre con una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Sale cuando invitas al Espíritu Santo a tomarse el café, a que esté en el diario vivir tuyo, al que sea que tú le pides consejo. Tenemos situaciones en la vida y pedimos consejo a todo el mundo. Le contamos el problema a todo el mundo y escuchamos consejos de gente. ¿Usted ha pedido consejo al Espíritu Santo? Es al primero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Enséñame. Quiero agradarte. Si Jesús lo hizo, enséñame cómo hacerlo. Si Él llegó y vivió en victoria, enséñame cómo vivir en victoria. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay un refrán que dice, dime con quién andas. Igualmente, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andas y caminas todo el tiempo con el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo no es alguien que cuando lo confesaste dice, Espíritu Santo, ven a morar en mí. De hecho, la palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Lo que significa que yo no puedo salir de aquí y coger al Espíritu Santo y echarlo en la cartera.
ni salir de mi casa y dejarlo en el walk-in closet, o bajarme del carro y dejarlo en el carro. El Espíritu Santo camina conmigo, ¿verdad? Donde quiera que yo vaya. No es una cosa para que tú hagas con él lo que tú quieras. Es una persona que está ahí disponible, que nos fue regalado para que nos ayudara a vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos. Para que no seamos derrotados, para que seamos conquistadores, para que alcancemos las alturas como estamos diseñados a alcanzarlas. Pero es con Él. Sin Él no lo vamos a hacer. Vamos a estar dando cantazos. Vamos a pasar como cristianos frustraciones. Vamos a ser cristianos mediocres. Porque créeme que hay cristianos mediocres. Hay 3 clases de personas. Lo dice Pablo. Los que viven en el mundo que no conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo, que son salvos, pero no se relacionan con Él. Y lo echan en la cartera al Espíritu Santo. Ahora, los que están en Cristo y permiten que el Espíritu Santo haga la obra hermosa que tiene que hacer en Él para alcanzar esa madurez espiritual. ¿Cuál de ellos tú quieres ser? ¿En cuál de ellos tú puedes decir que tú eres? Caminemos con la ayuda del Espíritu Santo hacia la meta hasta conseguir esa plena madurez espiritual que te llevará a vivir para Él. Hasta que no la alcances, por más que digamos, no podemos vivir para Cristo. Cristo vive en mí. Y Él quiere. Ese es el anhelo del corazón de Él. Vivir en ti. Pero que no sea solo de palabras, sino que lo vivas de verdad. Mira, caminar con Él es la renovación y la transformación en nuestra mente para ver el Cristo que vive en nosotros. Miremos ese perfil y te exhorto a eso. Póngase en pie. Te he hablado de un perfil de Cristo, hombre. Te he hablado del Espíritu Santo. Te he hablado de la madurez espiritual. Y todo eso como un complemento, ¿verdad? Que necesitamos para ser ese cristiano íntegro que Dios quiere formar en nosotros. Así que miremos este perfil de Cristo y vívanlo. Para que cuando te miren, la gente diga que está viendo a Cristo. No te menosprecies. Ya Dios te entregó todo lo que necesitas. No pienses que no puedes. Quita esa mentalidad, arráncala. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y si el sueño de Él es que todos alcancemos esa vida victoriosa, esa madurez espiritual, eso que nos va a llevar a vivir en una vida eterna, ¿cómo no va a anhelarlo Él para ti? Ahora, ¿lo anhelas tú? ¿O te conformas con venir miércoles, domingo, con salir y regresar? ¿Te conformas con levantarte en la mañana? Qué buena la misericordia de Dios en este día para mí. Pero no hay un tiempo de relación con el Señor. No hay un tiempo de leer la palabra escrita. No hay un tiempo de reflexión, de meditación del Dios, del Cristo en tu vida. Vivimos demasiado afanados en la ligereza del día, de las cosas que hay que hacer y lo entendemos. Pero tenemos que separar ese tiempo porque eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos alimenta, esa es la batería que nosotros necesitamos para continuar y para alcanzar y llegar a la meta. Vamos a tener la identidad correcta que el Padre nos dio desde el principio, desde el origen. Dice que somos imagen y semejanza de Él. ¿Así te ves como la imagen y semejanza de Él? A través de Cristo fue restituida esa imagen, esa semejanza. Y yo lo creo que soy imagen y semejanza de Él. Por eso es mi entusiasmo, mi anhelo, mi deseo de cada día ser mejor persona. No siempre fue así. Yo era de las que pensaba, así yo soy, eso lo heredé, así me formaron, así me crié. Bobadas y pamplinas. Eso no vale nada. Cuando Cristo vive en tu vida,
tiene que haber un cambio. Él tiene que vivir en ti. Y ese es el mensaje que te quiero traer hoy, que te he querido traer hoy. Reordena tus prioridades. Reordena tus prioridades. Coloca a Cristo en el lugar que tiene que ser colocado. No le des un lugar que no le pertenece. Él es primero hoy, Él es primero mañana y Él será primero siempre, por la eternidad. Así es como Él quiere que tú vivas. Él quiere que llegues. Él está empeñado en que llegues. Él está empeñado que vivas esa vida abundante que Él ofreció que ibas a tener. Él siempre va a responder, Él va a ser fiel. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo vencí al mundo. Ese que venció al mundo te va a ayudar a vencer todo obstáculo, todo aquello que quiera impedir que no llegues a la meta. ¿Qué tienes que olvidar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? ¿Cuál es ese premio que quieres tener? Ya es tuyo, es tuyo, es tuyo. Solamente manténlo, solamente persiste. Las luchas de la vida son grandes, las aflicciones son muchas, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Él está empeñado en que lleguemos y alcancemos esa meta de madurez, para hacer esa iglesia que Él viene a buscar. Una iglesia victoriosa, una iglesia madura, una iglesia que no teme, una iglesia que enfrenta los desafíos de la vida, una iglesia que le viene al frente al enemigo para declarar apertura de las cárceles a los que están oprimidos, a los que están presos, para declarar a Cristo, para predicar en libertad, sin vergüenza, con toda seguridad de que ese que tú predicas es el Dios grande de tu vida, que es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Un buen comienzo para esto de vivir en Cristo, para que Cristo viva en mí, ya no vivo yo, ¿verdad? Es darle tu corazón a Jesús. Es declararlo a Él, el dueño de tu vida. Así que los que nos están viendo a través de Facebook, junto con todos nosotros acá, vamos a hacer una oración que es poderosa. Una oración que muchas veces pensamos: no la hago porque tengo que dejar muchas cosas atrás. Declarar a Cristo como el Salvador de mi vida me va a limitar a mi vida en el mundo. Pues ¿sabes qué? No te va a limitar tu vida en el mundo, porque tú no perteneces a este mundo. Amén. Pertenecemos, ¿verdad?, al mundo de Cristo, a la vida eterna que nos espera. Y en el pasado yo era muy humanista antes de estar en Cristo, muchos años antes de venir a Cristo. Y yo buscaba lógica en todo y yo era una boba, porque no, yo sabía, porque todos sabemos, aún los que no han confesado a Cristo saben que hay algo, ¿verdad que sí? Que hay un Dios. Pero confesarlo en la vida, y yo decía, yo le buscaba demasiadas vueltas y lamento tanto no haberlo hecho antes. Yo viví una vida vacía. Sin Cristo se vive vacío. Sin Cristo, mira, aunque tengas la cuenta de banco repleta, si no tienes a Cristo, un vacío en tu vida hay. Hay un espacio que tiene que ser lleno. Hay un corazón que necesita recibirle. Así que yo te invito a que junto con nosotros hagas esta oración que te va a llevar de una vida a una mejor vida. A la vida que te promete la vida eterna en Cristo. Una vida que es abundante. Así que oremos. Repitamos esta oración. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso, Salvador de mi vida, dueño de mi vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si usted hizo su oración, usted sabe que ya le pertenece a Cristo. Yo le exhorto, ¿verdad?, a todos los que hicieron la oración, que busque una iglesia donde congregarte. Puedes hacer de TCRF tu iglesia y de nosotros también tus hermanos.
Así que nos vemos el miércoles, nos despedimos de la transmisión.